Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Segundo grado. Sonido. Parte 1. Hola, mi nombre es Jessica y les doy una bienvenida a esta nueva clase de Aprendamos en Casa. Este día hablaremos sobre un tema muy interesante de la física. Vamos a hablar sobre el sonido. En nuestro entorno podemos escuchar diferentes sonidos. Por ejemplo, los sonidos de las voces de las personas que están a nuestro alrededor, nuestros padres o nuestros amigos. También podemos escuchar sonidos que provienen de la televisión o de la radio. También podemos escuchar sonidos cuando movemos objetos, por ejemplo, al arrastrar una mesa o empujar una silla, entre otros. Pero ¿te has preguntado cómo es que esos sonidos llegan hasta nuestros oídos? ¿Cómo es que podemos escuchar sonidos a pesar de que estemos lejos del lugar donde se generaron? Estas preguntas y otras más las podemos responder si aprendemos algunos conceptos sobre el sonido. Acompáñame. Probablemente en este momento estés escuchando diferentes sonidos, entre ellos mi voz. Mi voz proviene de mi garganta. En esta zona se encuentran las cuerdas bucales de forma interna. Si yo toco mi garganta suavemente, puedo sentir las vibraciones a medida que la voz sale a través de mi boca. Tú también puedes probar a sentir esas vibraciones la próxima vez que hables. Esto nos lleva a una idea muy importante. Los objetos en vibración producen sonido. Esas vibraciones se transmiten a través de un medio como ondas. El tipo de ondas que necesitan un medio para poder desplazarse se llaman ondas mecánicas. Estas ondas mecánicas viajan a través del aire, en este caso, y llegan hasta mis oídos. Los oídos reciben el sonido y por tanto tienen el nombre de receptores auditivos. Entonces debemos notar que para cada sonido debe existir una fuente sonora que va a consistir en un objeto en vibración. Tú puedes fijarte, elegir cualquier sonido que esté a tu alrededor y poder observar cuál es el objeto en vibración que lo está produciendo. Como ves, los sonidos es un tema con el cual estamos muy familiarizados, por lo tanto va a ser fácil y divertido poder profundizar en este tema. Pero antes vamos a ver algunos datos curiosos sobre el sonido. Para que se genere un sonido, debe de haber una vibración de un objeto. Estas vibraciones las podemos representar como ondas que viajan a través de un medio, como el aire, agua o un sólido. Al número de vibraciones que se efectúan cada segundo se le denomina frecuencia y se mide con la unidad llamada hercio, en honor al físico alemán Heinrich Hertz, quien en 1888 descubrió las ondas de radio mediante una serie de experimentos. Al saber que el sonido es una onda mecánica, comprenderemos que no puede viajar en el vacío, puesto que no habrá partículas de aire que propaguen el sonido. También podemos entender que los sonidos serán diferentes, dependiendo de si el medio en el que viaja es un líquido como el agua, un gas como aire o un objeto sólido como una pared. En general, la velocidad del sonido es mayor en los sólidos que en los líquidos, y en los líquidos es mayor que en los gases. Esto es así por las características a nivel molecular de estas sustancias. Podemos imaginarnos los sólidos compuestos por moléculas que están muy cercanas y fuertemente unidas entre sí. En los líquidos, las moléculas están más separadas y están unidas con menor fuerza. En los gases, las moléculas están completamente alejadas y están débilmente unidas. Ya antes mencionamos un ejemplo del sonido viajando a través del aire, cuando describimos la voz. Ahora vamos a ver un ejemplo del sonido viajando a través del agua. Lo vamos a hacer con la siguiente experiencia. Tenemos acá un vaso lleno de agua y vamos a producir sonido aplicando una fuerza. Lo que voy a hacer es humedecer un poco mi dedo y aplicar una fuerza de fricción alrededor de la boca del vaso. ¿Puedes escuchar el sonido?
¿Cuál es el mecanismo que hace que se produzca este sonido? ¿Cuál es el origen de las vibraciones? Cuando yo deslizo mi dedo sobre la boca del vaso, estoy aplicando una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción lo que hace es producir una vibración en las paredes del vaso. Estas vibraciones se transfieren del vaso al agua y del agua al aire, y así es como se trasladan las vibraciones hasta llegar a mis oídos. En otras palabras, la frecuencia del agua y el aire termina siendo la misma que la frecuencia del vaso. Recordemos que la frecuencia es el número de vibraciones producidas en un segundo. También recordemos que el sonido cambia a medida que viaja de un medio a otro medio. Vamos a entender mejor esas ideas a través de esta experiencia. Acá tengo diferentes vasos. En este momento están vacíos. Los voy a llenar con diferentes cantidades de agua y vamos a ver el sonido que se produce. Vamos a probar a escuchar cómo suenan vacíos. Puedes escuchar que el sonido es muy similar. Ahora vamos a proceder a llenarlos con diferentes cantidades de agua y a ordenarlos de mayor a menor. Como puedes ver, en este extremo tenemos el vaso completamente lleno de agua y en este extremo tenemos el vaso vacío o completamente lleno de aire. Vamos a tocar, a dar un pequeño golpe en los vasos y escuchar el sonido que se produce. Pero antes vamos a entender una característica muy importante del agua y del aire para poder explicar la diferencia en los sonidos. Esa característica se llama compresibilidad. ¿Qué es la compresibilidad? La compresibilidad es la capacidad de un objeto o de una sustancia para disminuir su volumen. Vamos a entenderlo con este ejemplo. Acá tengo dos objetos. Tú puedes ver estos objetos. Esto es un globo lleno de agua y esto es una esponja. Los dos objetos tienen diferente forma. Puedes ver que esto es como un huevo y esto es una forma irregular. Tienen diferente forma, pero podríamos decir que su tamaño es similar. Es decir, el espacio que ocupan es comparable. Si yo presiono estos objetos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a hacerlo primero con el globo. Yo tengo el globo sostenido en mi mano y puedo ejercer una presión intentando comprimirlo. ¿Qué pasaría si yo intento cerrar mi puño? Puedo aplicar mucha fuerza y sin importar la fuerza que yo aplique, jamás voy a poder cerrar por completo mi puño. Lo único que ocurre es que el agua que está contenida en el globo tiende a salirse por los lados. Esto significa de que el agua contenida en este globo no se comprime, no tiende a disminuir su volumen, entonces decimos que el agua es poco compresible. Vamos a ver qué pasa ahora con la esponja. Tengo la esponja y puedo presionarla e intentar cerrar mi puño. Si tú observas, el puño se cierra por completo. Puedo hacerlo de forma más ordenada y el puño queda cerrado por completo y se mira como si no tengo nada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Acaso he cortado la esponja para que pueda caber en mi puño? No, simplemente ha disminuido su volumen. Es decir, que las partículas de la esponja o las pequeñas porciones de la esponja que conforman toda la esponja están más cerca. Decimos entonces que la esponja es altamente compresible. Resulta
que el aire se comporta de forma similar a la esponja. Es altamente compresible. Teniendo esta idea en mente, vamos a tocar los vasos y a escuchar los sonidos que se producen. Veamos y escuchemos. ¿Puedes escuchar la diferencia? ¿Por qué ha pasado esto? Podemos apreciar mejor la diferencia si escuchamos el sonido de los vasos que están en los extremos. El que está completamente vacío y el que está completamente lleno de agua. Este vaso que está vacío, o podríamos decir que está completamente lleno de aire, por ser el aire altamente compresible, esto permite que se produzcan mayor cantidad de vibraciones por segundo. Recuerda que mayor cantidad de vibraciones significa mayor frecuencia. Estos sonidos reciben el nombre de sonidos agudos. En comparación con este vaso que está completamente lleno de agua, por el agua ser menos compresible, esto hace que se produzcan menos vibraciones por segundo. Menor cantidad de vibraciones corresponden a frecuencias menores y estos son sonidos graves. Pero ¿será que los humanos y los animales escuchamos los sonidos de la misma forma? Descubrámoslo a continuación. ¿Sabías que el ser humano puede percibir las ondas sonoras gracias a un órgano especializado para ello, el oído? Los oídos transforman una onda mecánica o señal acústica en una señal eléctrica o impulsos nerviosos. Pero resulta que en la naturaleza no todos los animales poseen un sistema de detección de ondas similares al de los seres humanos. Por ejemplo, los peces poseen un órgano sensorial llamado línea lateral que detecta ligeras vibraciones y corrientes de agua. Esta consiste en unos canales bajo la piel a ambos lados del cuerpo, y en cuyo interior se encuentran unos receptores que no solo detectan el movimiento y la vibración del agua, sino que, en algunas especies como los tiburones, también logran identificar impulsos eléctricos. Ciertos insectos, como los grillos, tienen unas pequeñas cavidades situadas en las patas traseras que les ayudan a percibir ondas sonoras. También las cucarachas captan el sonido con unas finas vellosidades que recubren su cuerpo. Muy bien, han sido muy interesantes los datos que hemos escuchado. Ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Recordemos que el sonido es una onda mecánica, es decir, que necesita un medio para propagarse. Se propaga transfiriendo energía alrededor del medio por el que viaja. También hemos mencionado otros conceptos, como por ejemplo fuente sonora, receptores auditivos y frecuencia. Ahora vamos a poner a prueba todo lo aprendido respondiendo las siguientes preguntas. Responde a las siguientes preguntas de falso y verdadero. A las vibraciones propagadas en un medio que provienen de un objeto en movimiento se les llama ondas mecánicas. Exacto, la afirmación es verdadera. Para que un sonido se pueda generar, no es necesario que haya vibraciones. Si respondiste falso, estás en lo correcto. Se le conoce como fuente sonora a la vibración producida por un objeto. Si respondiste falso, estás en lo correcto. Muy bien. En el espacio no se puede escuchar ningún sonido porque no hay un medio de propagación. Si tu respuesta fue verdadera, acertaste. ¡Felicidades! Has superado la prueba. Muy bien, hemos llegado al final de esta clase. Espero que me puedas acompañar la próxima semana y recuerda seguir las medidas de bioseguridad. Utiliza mascarilla cuando salgas y lávate bien las manos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.